Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Muy buen Dios. Señor, te damos gracias porque nos podemos reunir hoy aquí de nuevo en este día sábado. Y te pedimos, Señor, que estés con todos aquellos que hoy no han podido estar aquí presentes. Sobre todo y en especial con la familia San Vicens, para que todos sus familiares estén en las mejores condiciones, pues sabemos que algunos sufren hoy. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, inspíranos para que la lección de hoy sea una inspiración para todos aquellos que la pueden escuchar y para que el Espíritu Santo fluya en esta sala y esté en nuestros corazones. Señor, te pedimos todo esto para el perdón de nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos hoy a la escuela sabática. El tema que vamos a hablar hoy es muerte y resurrección. Es el tema clave, central, básico, a partir del cual fluye la esperanza para una vida mejor. Una cosa sin la otra no tiene sentido. Muerte sin resurrección, no resurrección sin muerte. Es necesario la muerte para que haya resurrección. No podía morir y ya está, tenía que morir y resucitar como ejemplo para todos nosotros y para darnos la esperanza adecuada. Como vemos en la lección también, hay textos en los que nos emplazan a qué sentido tiene no creer en la resurrección. ¿Para qué crees si no crees que hay resurrección, ¿no? Como pasaba en los tiempos bíblicos, en los cuales se encontraban gente que no creía que Jesús hubiera resucitado, en cambio eran creyentes. Había una como contradicción, ¿no? Dice, es vana vuestra fe si no creéis que ha resucitado, ¿no? Entonces, vamos a leer la lección del sábado, que el versículo para memorizar nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo dice en el momento que sale de la tumba, creo recordar. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Es posible? Creo que dice algo así. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que nos pide que creamos en Él para tener opción a la resurrección. Los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte, porque fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso, no debió haber existido nunca. Supongo que todos en algún momento habéis planteado un cierto miedo a la muerte, al menos antes de conocer lo que realmente significa la muerte. Todos vemos la muerte como algo malo o algo negativo, porque eso viene dentro de nosotros. En la creencia popular se ve la muerte como un final de todo. Estamos viviendo toda la vida para que luego al final pues nos morimos y se acabó. Se acaba todo. Bueno, pues es una triste esperanza. Porque ¿qué sentido tiene nuestra vida si resulta que todo lo que estamos haciendo es para que se acabe? O sea, nos ha proveído Dios de inteligencia, de un cuerpo humano con yo diría una perfección, entre comillas, de funcionamiento, porque ahora mismo somos atacados por el pecado, ¿no? Fuimos creados perfectos, pero en nuestro cuerpo aún se refleja la perfección de la creación de Dios. Una pequeña molécula que falte en la digestión celular, por ejemplo, y nos morimos, ¿no? Entonces todo ese detalle, toda esa consecución que es nuestro cuerpo, la naturaleza que nos rodea, resulta que solo vive para morir. Es la finalidad de todo ser humano, morir. Pues entonces sí que es un juego y una tontería y un sarcasmo total esta vida. No merece la pena vivirla entonces. Nos la acabamos y ya está.
total, si se va a acabar igual. Entonces vamos a vivir la vida como se entiende, que vamos a disfrutar el poco tiempo que tenemos, como podemos, pero no de la manera que quizás entendamos que es hacer el bien o tal. No lo vamos a disfrutar, pero que los sentidos se lleven al extremo para que esto, como dicen por ahí, dice que me quiten lo bailado, ¿no? Es una expresión muy española, dice, me quiten lo bailado. ¿Por qué? Porque en realidad hacemos eso, ¿por qué? Porque tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a que se acabe lo que estamos viviendo y así, por eso queremos verlo con más intensidad. Muy bien, pues esa intensidad es vacía. Esa intensidad es solo sentidos, es solo emoción. Y lo que hace es hacernos subir muy arriba para caer muy abajo. Al contrario de lo que vimos con Fanny el otro día, que era bajar muy abajo para subir muy arriba. Es totalmente al revés de lo que Cristo nos propone. Después de una gran euforia siempre viene una caída. No sé si lo habéis experimentado, sobre todo los que han tenido experiencias con narcóticos o los que simplemente han consumido azúcar de manera regular. Tenemos unos altibajos brutales, emocionales. Estamos un día en el límite de todo y al día siguiente estamos en el fondo, ¿no? Y eso es porque falta una roca, un punto de equilibrio en el cual nos podemos agarrar. La casa cimentada en la roca, como dice la misma palabra de Dios, es una casa que aunque venga viento, venga marea, venga lo que venga, esa casa está cimentada en la roca. Puedes estar muy contento, puedes estar muy triste, pero sigue cimentada en la roca. Por lo tanto, ¿qué tenemos siempre? Afianzados a Dios, afianzados a Cristo, que es la roca. No podemos movernos de ahí, nada nos puede mover de ahí. Eso es algo que últimamente pasa mucho. Y no solamente a las personas en el mundo, como dicen, o otras personas de otras religiones, pasa mucho también en el pueblo de Dios, porque el enemigo, como dicen, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y provoca esos equilibrios emocionales justamente en el pueblo de Dios, para hacerlo que tambalear y para que reniegue de Dios, como lo hizo Job. Pero por eso es que Elena White habla mucho de que seremos pequeños Job. Job estaba totalmente en el fondo, en el abismo, pasó de estar en lo más alto al profundo abismo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Pues ya vemos la historia en el libro de Job, pero también obviamente que Dios quería probar su justicia, quería probar que Job era una persona que realmente lo amaba, y que no era por lo que tenía, sino porque había un profundo amor en su corazón hacia él. Entonces, cuando Job pudo salir de ese abismo, pudo subir a la altura y pudo ver a Dios, como dice el mismo libro de Job. Entonces, vemos que a pesar de que nosotros tengamos tantos problemas, tantas cosas que nos pasan últimamente, pero Dios utiliza cada una de esas cosas. Claro, el diablo es quien va poniendo las trabas en nuestro camino, pero Dios utiliza eso para que nosotros cada vez vayamos ascendiendo a su misma altura, a la altura de Cristo Jesús, y vayamos moldeando nuestro carácter para hacer actos para entrar al cielo. Sí, no debemos olvidar que Dios permite ciertas cosas. El pecado no estaba en un inicio, ¿vale? El pecado entra en la ecuación por el hombre. Entonces, recordemos que hay citas en la Biblia en las que Dios mismo dice, les hice morir para que se volvieran a mí. O sea, que pasaban cosas alrededor de las personas para que esas personas miraran a Él. Porque el hombre, desde la entrada del pecado, solo entiende a golpes, para entendernos, entre comillas. Solo entiende cuando le pasa algo grave. Solo entiende cuando se le rompe una pierna, cuando se le muere un familiar, cuando tiene un susto de su salud. Es cuando realmente entiende y comprende la importancia de la vida. Y la vida que la da Dios. Y hoy la tienes, mañana no la tienes. Por lo tanto, no podemos entrar tampoco en el error de decir que el pecado es necesario.
No podemos entrar en ese error, que es el error de las culturas orientales. El mal es necesario. ¿Lo veis? Os ha pasado algo malo y es para bien. No hay mal que por bien no venga. ¿Eh? Muy bien, pues resulta que en inicio no estaba ese mal. No podemos olvidar nunca eso. ¿Eh? Y que está en la ecuación por nosotros, por nuestra culpa. ¿Eh? Por lo tanto, yo me imagino a Adán creado, escuchando a Dios y diciéndole sí. Es cierto, sí. Es verdad, sí. Creyendo. No probando a ver si yo me lo invento de otra manera y lo pruebo yo de otra manera, a ver si tal, y luego me lo tengo que pegar haciéndolo a mi manera para que entienda que la otra manera era la buena. Ese es nuestra manera de vivir. Que no seguimos el Espíritu Santo muchas veces. Queremos hacerlo nosotros a nuestra manera. Creemos que es lo mejor. Pues ahí está la oración. La oración debe ser la base de nuestras vidas para que ese Espíritu sea el que guíe esos movimientos y estemos en la mayor consonancia posible con Dios. En Marcos 5:36 dice: no temas, cree solamente. Por lo tanto, debemos vivir esta vida ¿cómo? ¿Con miedo? No. La vida terrenal tiene muchos inconvenientes y todo es producido por lo mismo, por el exceso, por la proliferación del pecado en la tierra. Pero ese pecado está vencido en la cruz y eso no lo debemos olvidar. Por lo tanto, no temas, cree solamente. Es una especie de espejismo. Es una especie de hipnosis el pecado en esta tierra. Nos quiere hacer creer que aún estamos esclavos del pecado. Satanás nos quiere hacer creer aún que el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. Por eso nos quiere hacer creer que estamos perdidos. Nos quiere hacer creer que somos culpables de todo lo que pasa. Constantemente. Sí que tenemos culpa, pero no tenemos que regocijarnos en esa culpa. Satanás nos quiere apuntar con el dedo constantemente. Su nombre, recordemos que quiere decir eso, acusador. En cambio, Jesús se pone entre nosotros y Dios y enseña sus heridas y dice: sí es pecador, pero yo he muerto por sus pecados. Ya no debe morir él, ya morí yo. Esa muerte segunda que estuvimos hablando, esa muerte eterna, ya la morí yo y reviví. Por lo tanto, he vencido a la muerte. Entonces es nuestro abogado en ese sentido. Dice: pero Cristo hace mucho más que llorar, habiendo conquistado la muerte con su propia muerte y su resurrección. Él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es, por lejos, la mayor promesa que se nos ha dado en la palabra de Dios. De lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos sería en vano. O sea, todo el camino de santificación no sirve para nada si no hay resurrección. Si nosotros no vemos la esperanza de resurrección, no nos cuesta nada hacer el mal. No nos cuesta nada pecar, aunque sea por un día, por una hora, no nos cuesta. Porque no tenemos la visión de la resurrección. No vemos a los ángeles apuntando todo lo que hacemos. No lo vemos. Hay que tener la esperanza de la resurrección. El estado de los muertos. Vamos a tocar temas durante toda la lección que quizás ya se han hablado en las predicaciones o en los estudios bíblicos, pero vamos, creo que son interesantes. Vamos a tocar bases importantes de la creencia bíblica, el estado de los muertos. Muy bien, dice: los escritores del Antiguo Testamento sostenían que el ser humano era un ser indivisible. Los varios términos hebreos generalmente traducidos como carne, alma y espíritu son solamente formas alternativas para describir desde diferentes puntos de vista a la persona humana como un todo. O sea, cuando decían alma, decían un todo. No un alma, un ente que se descarna del cuerpo y sale volando y sigue vivo eternamente. Porque pensemos una cosa, si el alma ya es eterna, ¿para qué tiene que morir Jesús si ya es eterna? Ya no necesitamos a Jesús,
No necesitamos que muera por nosotros y que resucitemos si ya estamos eternos. Pues Él nos hace eternos mediante esa muerte. Entonces, no tiene ningún sentido que el alma sea eterna, que el alma sea viva sin el cuerpo. En armonía con esta perspectiva, las Escrituras utilizan diferentes metáforas para describir la muerte. Entre ellas, el sueño. El sueño se destaca como un símbolo adecuado para reflejar la comprensión bíblica de la condición de los muertos. O sea, nos relaciona la muerte con un sueño, no con tener un sueño, sino con el dormir. Vosotros pensar, cuando estáis durmiendo, no sois conscientes de nada. Y los despertáis, parece que han pasado 10 minutos, pero han pasado 8 horas, 7 horas. La muerte es un estado de inconsciencia en el cual no hay pensamientos, emociones, trabajo ni comunicación de ningún tipo. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Si alguien lo tiene por ahí. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. ¿Tú misma? 9, 5. 5, 6 y 10. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay otra obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Yo creo que está bastante claro lo que hay en el sepulcro, lo que hay en la muerte. Nos dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en lo que hay debajo del sol. Por lo tanto, un muerto no se puede aparecer. Un muerto no puede venir ante nosotros y decirnos hola, ¿cómo estás? O llorar, o sentirse bien o mal. No puede. Bíblicamente no puede. Y el 10 nos dice además, no hay obra en la muerte, en el Seol, en el sepulcro, no hay obra, no pueden hacer nada, ni trabajo, o sea que no hay ocupación, ni ciencia, o sea conocimiento, no hay en el sepulcro, ni sabiduría. Por lo tanto, que no os venga un muerto a deciros, a explicaros cosas, porque no hay. Por lo tanto, ¿qué es ese muerto? Es un ángel caído, es un ángel, un demonio que se está haciendo pasar por un muerto. No es un alma descarnada. La Biblia nos lo expresa claramente. Luego, Salmos 146.4. Salmos 146.4. Dice, pues expira y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus proyectos. Y aquí Frederick nos va a explicar qué quiere decir expira y de qué palabra viene. Venga, Frederick. ¿En serio? Pues no sé de qué palabra viene, pero... Ruach. Es palabra ruach. Sí. Y esto, Federic tuvo que estudiarlo muy profundamente y creo que es la persona adecuada para que nos explique ruach. Lo hice hace mucho tiempo, a ver si me acuerdo. Sí. Pues ruach en el Strong quiere decir viento, soplo, y yo lo relacioné con el alma que vuelve a Dios cuando mueres. Dios coge tu alma, se la queda y cuando resucitas te la devuelve y luego ya vuelves a ser el ser que eras antes. Vale, aquí el alma sería expiras. ese soplo de vida, no el alma entendida como el alma inmortal. No, el soplo de vida que da Dios. Exacto. Si miramos en la Strong exactamente pues pone eso. Es un viento, un aire. Recordad que Dios cuando crea a Adán hace su soplo en la nariz de Adán.
Y eso le da energía a Adán. Es como una electrocución, esas que hacen cuando te reaniman, ¿no? Le dio esa electricidad y entonces funcionó Adán. Sí, pasa a ser un ser viviente, creo que dice, ¿no? Sí. Antes era ser, pero no era viviente, esto, exacto. La gasolina. Exacto. Entonces, cuando morimos, ¿qué pasa? Volvemos al polvo. Pero esa energía, ese soplo que nos dio para funcionar, vuelve a Dios. No es el tú, es lo que te mueve, lo que vuelve a Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si además vemos en Eclesiastés 9, 5 y 6 la palabra destinada a muerto, que es ayin, significa ser nada o no existir, no entidad, cero, no. O sea que creo que con un párrafo, con dos palabras, creo que se entiende muy bien que el alma entendida como descarnada no existe o no es un concepto erróneo. Vamos a leer Juan 11:11. Por tanto, esa parte de... Hay mucha gente que dice que el Espíritu Santo es Cristo descarnado, ya se ve que no puede ser. Porque es algo, no es una persona. Sería ir él en contra de sí mismo. Por eso es muy raro. El Espíritu Santo es una persona, no el Espíritu exacto, no el alma de Dios. 11:11. Juan 11:11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy a despertarle. Este es el trance que pasa con Lázaro, ¿no? La resurrección de Lázaro. Aquí describe la lección como este es el milagro por antonomasia de Cristo, ¿no? La resurrección más interesante, más importante, ¿no? Pero vamos a leer, creo yo, a ver cuál es, así. A ver, ¿qué es la resurrección? Sí, vamos a leer, pero sé que esto está en el siguiente. Vamos a leerlo aquí. Dice, del 11:17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Tenemos un número interesante, ¿de acuerdo? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro. Salió a su encuentro. Mientras María se quedaba sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se haya muerto, vivirá. Bueno, lo dijo aquí, no lo dijo cuando resucitó. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, lo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Más adelante, dice, en el 10:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Si vemos en el 38, dice, Jesús profundamente conmovido, en el 11:38, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿No veis ningún paralelismo? ¿Ninguna similitud? No es una tumba y una piedra puesta encima, es una cueva y una piedra que tapa la entrada. ¿Os recuerda algo? Es como la tumba del jardín de Jesús. Exacto. Fíjate,
O sea que llevaba 4 días. Y luego tenemos la tumba de Jesús, en similitud. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos a sus pies y sus pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿No hicieron lo mismo con Jesús? Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. O sea, hay una similitud muy interesante con la muerte y resurrección de Cristo. Con el 4 por ahí en medio les estaba diciendo cómo Él iba a resucitar. 4.000 años y viene Cristo, recordad. Por lo tanto, en la misma resurrección de Lázaro le estaba enseñando cómo Él iba a resucitar. O sea que, fijaros los mensajes que Él estaba dando en vida constantemente. O sea que leyendo el relato paralelo de Lázaro podremos saber detalles sobre la tumba de Cristo también. Y además el 4º día le dio vida a Lázaro y el 4.000 nos da vida a todos, porque nos salva de la penalidad de la ley, que era muerte asegurada. Sí. También es... El 4.º milenio además es sabático, después de su resurrección. Bueno, de su muerte. Sí, señor. Y luego hay un paralelismo muy interesante que me gustaría hablar con vosotros y comentar. Fijaos lo que dice Cristo, dice, nuestro amigo se ha quedado dormido, pues voy a despertarle. Esto no es un paralelismo cuando tú hablas a alguien de la palabra de Dios y la acepta. ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué pasa en ellos? Despiertan, ¿no? Porque estaban ¿cómo? Dormidos. Hipnotizados. Inconscientes. Según esto, la muerte, el sueño, ¿qué es? Un estado de inconsciencia, ¿no? Pues eso es un estado hipnótico también. Podemos estar viviendo, parecer que estar despiertos, pero estamos dormidos. Por lo tanto, muertos en vida. Hasta que alguien nos da la palabra, que es el verbo, que es ¿quién? Cristo y la vida. El verbo es Cristo. ¿Y entonces qué hacemos? Volvemos a la vida, para vida eterna, por lo tanto es un símil de la resurrección también. De hecho, esto que estás diciendo de despertar es algo que utiliza mucho en el espíritu de profecía, Elena White. Siempre, constantemente está diciendo, despertad, hermanos, del sueño profundo de la muerte, y él lo relaciona también con la muerte espiritual. Entonces vemos que la relación que hay con esto, el que Cristo diga, yo soy la resurrección y la vida, va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender con lo que estás diciendo. Sí, es volver a vivir en vida, porque estás muerto en vida, vuelves a vivir espiritualmente, tu espíritu resucita, porque estaba muerto. Volver a nacer. Sí, señor. Nueva criatura es, ¿no? Estaba muerta y es recreada. Y además perfecta, ¿no? Esa transformación es la que debemos buscar. Por lo tanto, debemos tomar conciencia, porque somos inconscientes, ¿de acuerdo? Habéis oído la palabra típica, ¿no? Es que eres un inconsciente, ¿no? Porque haces cosas que dices, bueno, estás como una cabra, ¿no? Eres un inconsciente. Pues va un poco ligado a esto. Tienes que tomar conciencia de que estás perdido, de que estás dormido. ¿Cómo lo haces? Hay un libro de instrucciones que te dice cómo estás. Si tú coges la ley y la aplicas en tu vida, te darás cuenta de cómo estás. Por lo tanto, tomas conciencia. Ya no eres inconsciente. Cuando tomas conciencia, debes actuar en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere Satanás? Mantenerlos inconscientes, en ese sueño,
en esa muerte espiritual. Porque así la parte consciente, que es donde están los 10 mandamientos, recordad, en nuestra mente tenemos los 10 mandamientos que nos hacen analizar todo nuestro interior. Por lo tanto, si no somos conscientes, si nuestra mente consciente no actúa, los 10 mandamientos quedan como que no lo sabemos dónde están. Están desactivados. Yo aquí tengo una cita de Elena White un poco larga, que envió un compañero hace 2 días por correo. Tenemos tiempo. Es de Testimonios para los Ministros, página 368-390. Y dice: cuando la mente se detiene en Cristo, el carácter es moldeado a la divina semejanza. Los pensamientos se saturan con el sentimiento de su bondad y su amor. Contemplamos su carácter y de ese modo Él está en todos nuestros pensamientos. Su amor nos envuelve. Cuando contemplamos, aunque sea por un momento, el sol en su gloria meridiana y luego apartamos los ojos, la imagen del sol aparece en todo lo que miramos. Así ocurre cuando contemplamos a Jesús. Todo lo que miramos refleja su imagen, el sol de justicia. No podemos ver ninguna otra cosa o hablar de ninguna otra cosa. Su imagen está impresa en los ojos del alma, influye en cada detalle de nuestra vida diaria, suavizando y subyugando nuestra naturaleza entera. Contemplando somos formados a la semejanza divina, la semejanza de Cristo. Reflejamos los brillantes y vívidos rayos de sol, rayos de su justicia, sobre todo los que se asocian con nosotros. Nuestro carácter se transforma porque el corazón, el alma y la mente están iluminados por los reflejos de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. No podemos detenernos a considerar nuestros sinsabores o hablar siquiera de ellos, porque un cuadro más placentero atrae nuestra mirada, el precioso amor de Jesús. Exacto. Sí, porque dice Pablo, la transformación es a través el cambio es a través de la transformación de nuestro entendimiento. Si nuestra mente está convencida y cambia, entonces el siguiente paso es que nuestro corazón cambie. Debe ser en esa dirección, no al revés. La mayoría de culturas orientales, por no decir todas, y muchos, digamos, evangelistas, cristianos, entre comillas, ¿no? Pues utilizan el corazón como fuente de atracción. No la mente, ¿de acuerdo? La sensación como fuente de atracción, no la mente, directo al corazón. Satanás sabe que el corazón puede dominar nuestra mente. De hecho, científicamente hay un grueso de nervios que comunican el cerebro con el corazón, que se considera que hasta el corazón es parte del cerebro. Porque hay unas conexiones brutales, unas centrales nerviosas brutales. Y parece que tienen parte de autonomía en ese sentido. O sea que lo que pase lo que sintamos en nuestras pasiones, nuestro sentir, va a afectar a nuestro cerebro. Por lo tanto, es importante que el camino corazón-mente sea analizado por los 10 mandamientos. Porque en nuestro corazón pueden entrar muchísimas cosas. Muchas, y sobre todo emocionantes. Pero cuando llega a nuestra mente debes pasar por el filtro de los 10 mandamientos. Por eso Elena White y la palabra de Dios nos pide que la transformación sea por nuestro entendimiento. Porque si primero transformamos nuestro entendimiento, nuestro filtro, lo que nos va a decir si lo que sentimos está bien o mal, poco a poco vamos a ir pudiendo discernir lo que viene de nuestro corazón. Y vamos a ir a decir esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y vamos a seguir haciendo simplemente lo bueno. Y llegará un momento en el cual recordad que nos piden que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y que esos 144.000 serán perfectos, ¿no? Pues en ese punto, los 144.000, su corazón ya fluirá de bondad, ¿no? Ya estará en conjunto las dos cosas. Referente a lo que estás diciendo de los 10 mandamientos, hoy en la mañana leyendo encontré una cita muy, muy buena hablando acerca de eso y que me llamó mucho la atención. Dice, cuando colocamos nuestra vida, está el comentario bíblico de Deuteronomio 6:1-2. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, consideramos a Dios como nuestro guía supremo y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor.
Esta es la justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y no pueden entender. Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente, pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. La obediencia da como resultados en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y perfección que se vieron en la vida de Cristo. Abre una puerta al cielo, los mandamientos. Es el carácter de Dios y a veces lo vemos como una cosa muy material, ¿no? Algo está escrito ahí como normas y no sé qué, pero es el carácter de Dios y abre una puerta espiritual. O sea que fijaros en la importancia de la ley. No se puede colgar la ley, ¿eh? Muy bien, seguimos. La esperanza de la resurrección, lección del lunes. Bueno, aquí es muy claro, dice en el texto del medio, Cristo tiene vida en sí mismo, pues Él es la vida. Juan 14:6. Él creó todas las cosas y tiene el poder para dar vida a quien Él desee. Juan 5:21. Por lo tanto, Él puede resucitar a los muertos. Recordemos cómo explica que Él mismo tenía poder para darse vida, porque era Dios. O sea que en el momento que nosotros creemos en Él, automáticamente tenemos la esperanza de la resurrección. Y eso cambia nuestra vida, o al menos debería hacerlo, Eso cambia el concepto de las cosas. Eso cambia el porqué de lo que nos pasa. Cambia todo. Y ya no vemos solo lo que tenemos delante, que es lo que quiere Satanás que hagamos. Vemos más allá. ¿Por qué? ¿Porque queremos ver más allá? No, porque el Espíritu Santo nos hace ver más allá. Somos utilizados por Él para llegar a los demás. Para nuestra familia, para el otro punto, el que está al otro lado de Internet. O sea, es un punto básico. La resurrección y el juicio. Está claro que resucitamos todos. ¿Alguien tiene alguna duda? Todos. Y diréis, ostras, entonces ya está, ¿no? Café para todos, ¿no? Como dice... Hay una frase famosa aquí del gobierno central. Bueno, no me quiero... Café para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Todos vamos a resucitar? Pues sí, sí. ¿Todos vamos a resucitar para vida eterna? No. La palabra de Dios nos recuerda cómo hay resurrección para todos, pero está la primera resurrección, que es cuando Cristo viene, y esa resurrección es para vida eterna. Primero los muertos en Cristo y luego los vivos que estén cuando Él venga. Y estos se van a ir al cielo durante 1000 años, ¿para qué? Para juzgar al resto, a los que han sido impíos. Y cuando acaben los 1000 años, desciende la Nueva Jerusalén con Cristo y con todos los salvos, y en ese momento, ¿qué pasa? Resucitan los impíos para muerte eterna. Van a ver que era cierto, pero no tendrán posibilidad de volver atrás, porque ya recibieron todo lo que tenían que recibir para creer, lo vieron todo y negaron con conocimiento. Por lo tanto, ven que es cierto, pero aunque se les perdonara en ese momento, ellos volverían a caer y Dios lo sabe. Por eso hay un límite en el pecado. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra, hubo un límite de pecado, ya no había vuelta atrás, solo había la solución que hubo, para que el resto del pueblo no fuera contaminado. Pues entonces ahí la muerte eterna, el fuego eterno. Eterno porque viene del eterno, no porque no se acabe nunca. Recordemos el significado de la palabra. Porque Sodoma y Gomorra también fue quemada con fuego eterno y se apagó, si no aún estaría encendido. ¿De acuerdo? Pero aquí es interesante cómo hay dos cosas a diferenciar. Una cosa es la justificación por la fe y otra cosa es el juicio,
que es por las obras. Entonces me dices, hombre, pero ¿no me decías que la salvación es por fe y no por obras? Porque la justificación, perdón. Pero claro, entonces las obras tampoco es necesario hacerlas, o sí, o... Las obras son el fruto, el fruto de la conversión. No es la condición para tener acceso al cielo. Primero tienes que tener clara la creencia y luego de ti mismo sale la obra. Es la consecuencia. Y por esa consecuencia, que ya no la haces tú, sino la hace el Espíritu por ti, eres juzgado. ¿Qué espíritu provoca esa acción? Si es el Espíritu Santo, juzgado para bien. Si es el otro, juzgado para mal. Cuando decimos, no, a mí no me domina nadie, yo ya decido lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que está bien y lo que está mal, ya tengo mi experiencia, tal. Vale, pues en ese momento quizás estemos haciendo lo que quiere Satanás y no lo que quiere Dios. Por lo tanto, esa es una obra. Hay una frase en psicología que dice que el acto hace el pensamiento el acto. Es una espiral, ¿de acuerdo? Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, habrá obras y fruto en el Espíritu. Esas obras van a hacer que nosotros tengamos pensamientos en ese Espíritu. Y eso hará que haga más obras. Por lo tanto, hay un conocimiento, hay una parte consciente que debe hacer su trabajo para que luego fluyan esas obras a través de nosotros. Dice aquí la lección, al referirse a las dos resurrecciones, Jesús indicó que nuestro destino será decidido sobre la base de la calidad moral de nuestros actos, buenos o malos. Este hecho, sin embargo, no significa que son las obras las que nos salvan. Al contrario, Jesús enseñó claramente que nuestra salvación depende exclusivamente de nuestra fe en Él como nuestro Salvador. De eso depende la salvación. Pero luego hay una consecuencia, que son las obras, y tienen que ir en concordancia con esa creencia. Debemos hacer lo que creemos. Por eso está el juicio investigador. Por eso en 1844 Cristo pasa del Santo al Santísimo, para valorar los perdones y las oraciones de todo el pueblo de Dios, y ver si realmente hacían lo que decían o no, si eran sinceras o no. Y por ahí empieza el juicio, por el pueblo de Dios, y ahora se está juzgando, primero muertos, luego vivos. ¿Por qué entonces son tomadas en consideración las obras? Porque éstas muestran si nuestra fe en Cristo y nuestra entrega a Él son genuinas o no. Nuestras obras demuestran si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como Efesios 2:1 nos dice, o muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Y eso nos tienen que enseñar también a nosotros. Pablo, cuando veía lo que hacía, se analizaba, dice, ¿yo por qué hago lo que no quiero? ¿No? Esa obra no la quiero hacer, se analizaba. Porque tenía los 10 mandamientos en su mente, le salía algo del corazón y decía, no, esto no lo quiero hacer. ¿Pero por qué lo hago? ¿No? Esa lucha del cristiano, esa lucha debería existir en nosotros. El miércoles dice, lo que dijo Jesús sobre el infierno. Otra base importante para hablar, porque es un tema muy popular, ¿no? El tema del infierno, ¿no? Vete al infierno, ¿no? Esas típicas, ese sufrimiento constante de un infierno. Muy bien, pues vamos a ver que tampoco es bíblico. La palabra Hades o Seol son palabras que están indicando el lugar donde el muerto yace, un sepulcro. En ningún momento un infierno. Dice que en los evangelios la palabra infierno aparece 11 veces en labios de Jesús. Este hombre es impresionante porque durante toda la lección ha ido contando cosas y han salido números interesantes. 11 veces. Por lo tanto, en realidad, él utilizó el término griego Gehenna, del nombre hebreo Gehinom, Valle de Hinnom. Según el Antiguo Testamento, en este desfiladero al sur de Jerusalén, los reyes Acaz y Manasés realizaron ritos paganos horrendos quemando niños en sacrificio a Moloc. ¿Recordáis aquel ídolo?
quemaban niños y los sacrificaban. Más tarde, el rey Josías puso fin a esta práctica, en 2 de Reyes 23:10. Debido a los pecados perpetrados en este valle, Jeremías profetizó que Dios lo convertiría en un valle de matanza. O sea, por lo tanto, el valle se convirtió en un símbolo del juicio final y el castigo de los impenitentes. O sea que la palabra que utiliza Jesús para decir infierno está hablando de ese punto final, de ese momento en el cual los impenitentes tienen su paga, no de un fuego que nunca se apaga. Jesús utilizó el nombre en sentido figurado, sin explicar ningún detalle con respecto al tiempo y el lugar del castigo, algo que sí encontramos en otros pasajes de la Biblia. El infierno, sin embargo, no es un lugar de castigo eterno. Es muy interesante que él cogiera esa palabra, ¿de acuerdo? En la lección del jueves, podéis decir algo, si queréis. Yo voy dándole, pero... Jesús conquistó la muerte. ¿Por qué la resurrección de Lázaro fue el milagro supremo del ministerio terrenal de Cristo? Esto lo hemos hablado. Me salió antes, era para hablarlo ahora, pero bueno, era esa similitud, ¿no? de cómo él, con la resurrección de Lázaro, estaba diciéndole a todos, mirad, voy a resucitar yo así, y vosotros también. Aquí dice algo que me llamó la atención. Aunque Jesús había resucitado a 2 personas más de entre los muertos, ninguna resurrección fue tan dramática como esta. 2 personas, a la tercera Lázaro. La tercera Lázaro que representa a él, por lo tanto la tercera Cristo, ¿no? Fijaros. O sea que era el número 3 otra vez como el fin del tiempo. O sea que voy a venir para llevaros a vida eterna. Es constante, constante. Muy bien. Dice, ¿cuál es la relación entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Bueno, eso es clara, ¿no? ¿Por qué su resurrección es tan importante para nuestra salvación? Aquí habla de la palabra primicias. Nos describe en 1 Corintios, primicias de los que durmieron es hecho Jesús. Ya vimos cómo esa ofrenda mecida, en las primicias, de las primicias de los primeros frutos, que era eso en el tiempo de Pascua, se ofrecía la ofrenda mecida y se representaba la resurrección de las primicias, por lo tanto nuestra resurrección. Y si miráis el significado de primicias en la Strong, viene a decir principio del sacrificio. Principio del sacrificio. En el libro de Génesis, bueno, y en todo la Torá, que se hace mucho énfasis cuando Jehová acaba con todos los primogénitos de los egipcios y hace una declaración de que todo primogénito es mío. Sí. Esto también podría ligar. Sí. Que yo tampoco lo acabo de entender, pero ahora que ha salido el tema, pues... Sí, lo que pasa es que yo ahora no tengo en la cabeza por qué. Sé que hay una explicación, la he escuchado, no la recuerdo. No sé si alguien de aquí se acuerda o si alguien que nos está escuchando, pero había una relación entre esa muerte y los primogénitos. Supongo que por el hecho ese, ¿no? De que él es hecho primicia. Pero no sabría ahora explicaros, lo siento. Porque las primicias están dedicadas o enseñando que nosotros vamos a resucitar, pero en ningún momento está diciendo que Jesús fue el primero que resucitó, porque hay gente que puede interpretarlo así, porque Jesús no fue el primero que resucitó. Recordemos que Moisés resucitó en su momento también. Las primicias de Egipto pueden ir relacionadas directamente con los 144.000, porque recordemos que estaban marcados los dinteles de las puertas y el ángel mató solo a las que no estaban marcadas. Los 144.000 estarán marcados, tendrán un sello, el carácter de Dios en sus frentes, y no serán muertos. Cuando venga Jesús morirán todos menos ellos, los únicos vivos que se irán.
¿Puede ser eso? Sí, lo que pasa es que no estaría relacionado con las primicias, sino que estaría relacionado los 144.000 con la marca, pero con las primicias, en el caso de Egipto no, porque los primicias serían, si comparamos las primicias con los primogénitos, serían muertos, ¿no? Y las primicias son resucitados. No sé si quiere decir quizás esa línea, ¿no? Muertos y luego resucitados, ¿no? O simplemente los de Egipto serían los impíos, ¿no? Resurrección para muerte. Babilonia. Y los primogénitos del pueblo de Dios serían como para vida eterna, ¿no? También para Dios. Ellen White habla de una resurrección especial que sale en Daniel 12:2, creo. Que eso es justo antes de que venga Jesús. Creo que la gente que ha muerto en Cristo a partir de 1844 va a resucitar antes, de forma especial, para ver junto a los vivos, los 144.000, cómo viene Jesús. Y eso es en unos días antes. Puede ser. Eso sí que son realmente... Sabía que había algo, pero no sabía exactamente... Eso son primicias. Pues muy interesante también, sí. O sea que puede tener 2 o 3 interpretaciones, aplicaciones paralelas, no contradictorias, pero sí paralelas. Dice aquí en Deseo de todas las gentes, páginas 730 y 731. Para el creyente Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. O sea, Él da y Él quita. O sea, ¿a quién debemos temer, digamos, entre comillas? ¿A Satanás o a Dios? Temed a Dios, ¿no? Y dadle gloria. En el temor de Dios está la sabiduría. O sea, ese temor que es un respeto extremo es el que nos debe mover. No debemos tener miedo a Satanás lo que pueda hacernos, porque está vencido. ¿De acuerdo? Es un temor diferente. Debemos elegir a lo que tememos para respetarlo. Y el viernes ya nos da unos textos, unas citas de Elena White, que vamos a leer, que dice: el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 3 veces. Los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Imaginaos la cantidad de gente. Temblará. De la prisión de la muerte sale revestida la gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa victoria que le estamos dando como hombres a la muerte, es la que ahora está pidiendo de manera sarcástica este versículo. ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Ahora. Eso es lo que nos quiere vender Satanás, la victoria de la muerte sobre la vida. Es al revés. ¿De acuerdo? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Está resumiendo lo que va a pasar en el momento en la venida de Cristo, el momento de esa resurrección impresionante. Sigue: todos se levantarán con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Lozano y vigoroso. Me suena mucho ese. Luego con Fanny hablaremos de esto, es un tema concreto. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. O sea que tranquilos si estáis gordos o delgados, si os falta una oreja, si sois mancos, si por cualquier cosa que tengáis. Tranquilos. ¿Sois inválidos? ¿Tenéis algún tipo de...? No pasa nada. Todo eso quedará restaurado. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida. Muy importante.
volvemos a tener derecho a tomar ese fruto de cada mes, para vivir eternamente. En él, desde tanto tiempo, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. ¿Vale? Si alguno tiene algún complejo de ser bajito, se le va a quitar de golpe, porque cuando vea que crece y mide 4 metros de altura, dirá, ahora sí. O sea, esos... Ahora me sobra. O sea que vamos a ser como Adán fue creado. Vamos a volver al origen. Vamos a volver a ser perfectos, en la medida perfecta. Y es curioso que sean casi 4 metros, ¿no? También, esa medida perfecta, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tenéis algo más que decir, algún tipo de comentario, alguna experiencia, algún testimonio al respecto. Muy bien, pues que Dios os bendiga.